Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos compartiendo un nuevo espacio del grupo de trabajo de Claxo, Sensibilidades, Subjetividades y Pobreza, y en este espacio de diálogos y encuentros desde la pandemia. Estamos tratando de, todos los viernes a las 14 horas Argentina, tratando de compartir espacios de reflexiones y discusiones de los distintos países de América Latina, de los que forman parte de nuestro grupo de estudio, respecto a las reflexiones en torno a las cuestiones de la pandemia, prepandemia, durante la pandemia y algunos elementos que surgen a partir de ello. En el día de hoy tenemos dos presentaciones, una de Argentina, de Andrea Detano. Andrea es profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza, y su trabajo tiene que ver con las emociones y prácticas de consumo en los destinatarios de programas de atención a la pobreza en el municipio de La Matanza en contextos prepandemia. Y luego va a exponer su trabajo Jenny Herrera, que es de Guatemala, y es profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y su trabajo se denomina Políticas Sociales para la Reducción de la Pobreza en Tiempos de Pandemia. La primera presentación va a ser de Andrea Detano. Les vamos a pedir a todos y a todas quienes estén participando a través del Facebook que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, justamente en la página de Facebook, de modo tal que luego de ambas presentaciones podemos dar espacio a las intervenciones y a las discusiones en relación a los dos trabajos que mencioné anteriormente. Damos inicio entonces a Andrea Detano. Vuelvo a presentar su trabajo, Las emociones y prácticas de consumo en los destinatarios de programas de atención a la pobreza en el municipio de La Matanza en contextos prepandemia. Andrea, te dejamos la palabra para que puedas comenzar tu presentación. Bien, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, saludarlos y agradecerles por estar acá escuchando. Bueno, voy a compartir pantalla, un PowerPoint que acompañe la presentación. Me quiero acomodar un poco, ahí va, la imagen. Bueno, Angélica ya presentó el título de mi trabajo. Ay, no puedo mover las filminas. Ahí va. ¿Se ve bien? Bueno, doy por sentado que sí. El objetivo de mi trabajo va a ser un poco describir las emociones asociadas a las prácticas de consumo de las personas destinatarias de programas de transferencias de ingresos en el municipio de La Matanza, así como dijo Angélica. Y si bien estos resultados preliminares que se presentan aquí en esta presentación se elaboraron en base a dos proyectos de investigación realizados en la Universidad Nacional de La Matanza bajo la dirección de Angélica de Sena desde un abordaje multimétodo, en este capítulo del audiolibro, para abordar el objetivo propuesto, voy a trabajar a partir del análisis de 25 entrevistas en profundidad a destinatarias de programas de transferencias condicionadas de ingreso del partido que mencioné, ¿sí? Que es el partido de La Matanza. Este partido es el municipio del conurbano bonaerense que se conoce por ser el más extenso, ¿sí? El más poblado y el más heterogéneo en relación a varios aspectos, ¿sí? Cuenta con una superficie de casi 326 kilómetros cuadrados, tiene 1.775.816 habitantes, ¿sí? Se divide en 15 localidades y tiene 3 espacios territoriales, ¿sí? Que expresan, como pueden ver en el PowerPoint, perfiles sociales, económicos y condiciones de vida distintas, ¿sí? Así como va a presentar diferente comportamiento en relación al empleo, siendo la zona que más se aleja de la Ciudad de Buenos Aires la que presenta un porcentaje de desempleo más elevado, ¿sí? El interés que tenemos en observar este territorio refiere al tamaño que tiene en extensión, como ya mencioné, a la cantidad de habitantes, y la heterogeneidad que presenta el partido en términos socioeconómicos, de infraestructura, de acceso a servicios, ¿sí? Además de otros aspectos. Este abordaje, para pensar un poco las emociones asociadas a las prácticas de consumo de las personas que reciben programas de transferencias condicionadas de ingresos, se hace en
En relación a una perspectiva teórica que tomo como punto de partida, que es la que venimos trabajando desde el grupo de estudios sobre políticas sociales y emociones, que tiene que ver con hacer una mirada de las políticas sociales desde una sociología de las emociones, ¿sí? Desde allí ya hemos venido abordando un poco el lugar de las políticas sociales, entendiendo las mismas como intervenciones del Estado que van a incidir y modelar las condiciones de vida, ¿sí? y de reproducción de las poblaciones, que van a ir asumiendo distintas modalidades en cada momento histórico, y en relación con las formas que van asumiendo, ¿sí? Los regímenes de acumulación, las formas de producción, de distribución y de consumo, ¿sí? Partimos de considerar que estas intervenciones del Estado nunca son intervenciones inocuas, ¿sí? Que siempre parten de una determinada definición de las situaciones que se identifican como problemáticas, que determinan qué situaciones merecen atención, cuáles son las necesidades legítimas, quiénes son los actores mejores dotados para la titularidad de estas prestaciones, cuáles son las disposiciones deseables de estos actores, así como los bienes y servicios que se van a transferir y bajo qué condiciones, ¿sí? Uno de los elementos que agrega esta perspectiva es que en estas definiciones de las situaciones entendidas como problemáticas a resolver, las explicaciones sobre los problemas sociales harán eco sobre los modos en que los sujetos asumen responsabilidades y se explican sus propias condiciones de carencia. Esto tiene que ver con que las intervenciones del Estado no se circunscriben únicamente a su aspecto material, no solamente entregan un bien, un servicio, un monto de dinero, sino que también producen efectos en otros ámbitos de la vida que están asociados a aspectos cognitivos o afectivos, ¿sí? Esta perspectiva entonces requiere y aborda, explora, digamos, los supuestos y los presupuestos a partir de los cuales se elaboran las intervenciones, los sentidos que se les atribuyen a las mismas, ¿sí? Las condiciones, las concepciones, perdón, de sujeto que implican y las formas de sentir que van a producir, ¿sí? Estas intervenciones partimos también de considerar que se ven atravesadas por los planteos y los procesos de una época, de la época en la cual se encuentran operando, ¿sí? Por eso el consumo va a aparecer como un eje de problematización, ¿sí? Estos atravesamientos que tienen las intervenciones, los sentidos y sensibilidades inscritos en las intervenciones, pasan por los diseños, pero también por quienes trabajan e implementan las intervenciones y por aquellos que las reciben, ¿sí? Estas intervenciones que vengo mencionando fueron atravesando transformaciones, ¿sí? Y no solo en esto que mencionaba, en los sentidos que las atraviesan y que las justifican como necesarias, sino también en las modalidades en que se implementan, ¿sí? Hasta llegar hoy día a la consolidación, en realidad ya se vienen consolidando hace al menos 2 décadas, de las intervenciones que se conocen como las intervenciones estrellas, ¿sí? La forma de abordaje predilecta de la pobreza, que son los programas de transferencias condicionadas de ingresos. Estos, a grandes rasgos, consisten, ya lo mencionó un poco Rebeca la semana pasada, consisten en transferencias de dinero a hogares o núcleos familiares, perdón, con menores a cargo bajo el cumplimiento de determinadas condicionalidades en salud, educación, nutrición, ¿sí? Que van a ir variando, digamos, depende del lugar de su aplicación, van a ir variando en el monto, quizá también la institución que los implementa, entre otros componentes, ¿no? Que pueden presentar variaciones. Estos programas, desde el año 95, con Brasil y México como pioneros en la región, alcanzan a 129,8 millones de destinatarios para el año 2016, lo que nos permite pensar, digamos, en que son intervenciones importantes, relevantes, ¿no? Y que hay que hacer una revisión de estas y de los procesos que habilitan, ¿no? Por la masividad que asumen principalmente. En los diseños de estos programas, así como en la vasta producción académica que los fue abordando, digamos, han ido apareciendo diferentes menciones al lugar del consumo, ¿sí? O a las prácticas de consumo que estos programas habilitan, ¿sí? Resaltando cómo estos programas, al ser transferencias de dinero, podrían contribuir con requerimientos de mayor consumo, ¿sí? Permitiendo dinamizar mercados internos, economías, y activar el círculo virtuoso que tanto me parece que aparece mencionado y tanto escuchamos en relación a consumo, producción, desarrollo, crecimiento, más consumo, ¿sí? Por lo que estas intervenciones empezarían a estar dotadas de objetivos más amplios, ¿no? Cada vez más amplios que exceden la superación de la pobreza.
También, digamos, se mencionó como esta modalidad de implementación, que es a través del dinero, digamos, permitiría aumentar la autonomía de los hogares, superar la pobreza de consumo, dar mayor libertad y autonomía en las decisiones de consumo a los sujetos que las perciben. También se resaltó como el modo en que el dinero, un uso adecuado del mismo y unos consumos adecuados, digamos, permitían la realización de algunas cosas como inversiones productivas, ¿sí? O practicar el ahorro, ¿sí? Generando oportunidades no solo para los hogares pobres, sino para grandes y pequeños establecimientos financieros también. De esta manera, digamos, todas estas menciones lo que permiten pensar y permiten introducir es que el consumo se empezó a asociar, digamos, con las políticas sociales, y esta asociación, digamos, excedía ampliamente la superación de la pobreza, como venía diciendo, ¿no? Bueno, en relación a pensar un poco más, más concretamente la relación y la articulación teórica, ¿sí?, entre consumo y políticas sociales, digamos, qué recuperaciones fueron necesarias para pensar esta articulación, ¿sí? Qué decir sobre el consumo para pensar su relación con las políticas sociales. En primer lugar, me parece que lo que podríamos mencionar es que esta práctica es un proceso que atraviesa, ¿sí?, en diferentes formas los mundos de la vida y las emociones de los sujetos en el presente siglo, en la actualidad, ¿sí?, y desde hace unas cuantas décadas también, pero también como uno de esos procesos que atraviesan y que han atravesado el hacer desde el Estado. Esto es muy importante. A partir de la implementación de diferentes políticas públicas que están apuntadas a su fomento, incentivo o direccionamiento, ¿sí? El consumo es una práctica que involucra cada vez más actores y más fenómenos, ¿sí? Y también pensar esta articulación entre consumo y políticas sociales va a tener que ver con pensar la proliferación del consumo en el marco de un régimen de acumulación específico, y que en la actualidad conlleva no solo partir desde la tan nombrada sociedad de productores, ¿sí?, que promedió el siglo XX, donde la figura del trabajador aparecía asociada a la figura del productor, la figura del trabajador, perdón, aparecía asociada a la figura del consumidor, sino que en los entramados actuales lo que se hace imperante, ¿sí?, es ver cómo esa práctica coexiste con desempleo, subempleo, salarios bajos, pobreza, endeudamiento creciente, ¿sí?, otros procesos. Por eso implica no relegar a los sectores en situación de pobreza del análisis sobre las prácticas de consumo, ¿sí?, y tampoco pensar estas prácticas como despolitizadas o simplemente hedonistas, ¿sí? Bien. Revisar los modos en que aparece la vivencia del consumo en relación a las políticas sociales permite exhibir y observar cómo el consumo no solamente se asocia con emociones como disfrute, placer, distinción u opulencia, sino que también es una práctica que está atravesada por un montón de regulaciones, de imperativos, de responsabilidades y de obligaciones. El consumo también es un elemento central de los entramados actuales, que es un fenómeno complejo y multidimensional, que no solamente, digamos, concretiza y permite concretizar la reproducción cotidiana, sino que también permite profundizar en otros procesos y en otros aspectos de la estructuración social, como el trabajo, el endeudamiento, la alimentación, la distribución de los cuidados, y permite ver un montón de otras cosas. Por eso es una práctica que permite visibilizar, los sentidos que están inscritos en las cosas y más allá de las cosas, ¿no? Bien, las dimensiones que se proponen para pensar el consumo de las personas que reciben un programa de atención a la pobreza son en principio 3, digamos, y están atravesadas en general, digamos, estas tres dimensiones, por el par me alcanza, no me alcanza, puedo, no puedo, ¿sí? Este es como el punto de partida para pensar las prácticas de consumo de las personas que reciben un programa de transferencias de ingresos del Estado, ¿sí? La primera dimensión, o la primera categoría analítica que podríamos pensar para pensar estas prácticas de consumo son los consumos productivos, ¿sí? Y estos son, las entendemos, digamos, como las prácticas de consumo realizadas por parte de las personas titulares de las transferencias, que se ciñen a lo que se describe como útil, como necesario, ¿sí?, como mínimo, y que se contrapone con cualquier tipo de consumo que se entiende como un derroche o que no apunta a satisfacer
las necesidades del hogar y de los niños que viven en el mismo, ¿sí? Este tipo de consumo, a su vez, además de estar ceñido a esto mínimo, útil, productivo, motoriza determinadas prácticas que tienen que ver con modos de estirar, de hacer que dure, ¿sí? De hacer que rinda, de conseguir más con lo poco que se tiene, con estos recursos que siempre son adjetivados como escasos, buscar las ofertas, ir al mayorista, ¿sí? Y junto con estirar e idear estrategias para optimizar estos recursos, también aparece una clasificación sobre consumos que no se deben realizar, ¿no? Como prácticas incorrectas de consumo. Digamos, la corrección aparecería con esta racionalización de las prácticas de consumo, y las prácticas incorrectas aparecerían asociadas a estos derroches o a consumos innecesarios que en general aparecen en las prácticas de otros, ¿no? Escenificadas en las prácticas de otros. La segunda categoría para pensar estas prácticas de consumo de estos sujetos que reciben los programas de transferencia son los consumos cuidados, ¿sí? Que tienen que ver y exhiben el modo en que las madres titulares de estos programas internalizaron las vías para, a partir de determinadas prácticas de consumo, ser buenas madres y cuidar adecuadamente, ¿sí? Siempre comprando lo que los hijos necesitan, siempre poniéndolos primeros, ¿sí? Respondiendo a sus demandas, y ordenando las preferencias y las decisiones del consumo en relación a estas demandas y a estos modos correctos de cuidar, ¿sí? Esto viene asociado también a que los consumos se ordenen a partir de la abnegación, ¿sí? Posicionando siempre a los hijos en primer lugar. Y a su vez estos sacrificios y esta abnegación siempre parecen quedar compensados, ¿no? En las narrativas de las titulares por la felicidad que les produce. Los consumos cuidados siempre van a implicar un lugar de sacrificialidad, los consumos productivos también, de todas formas, ¿no? Porque implican esta racionalización constante y poner a funcionar estrategias de hacer durar los recursos, digamos. De manera que sacrificialidad y abnegación aparecen siempre asociadas a estos consumos. Y ambas categorías lo que permiten ver y evidenciar es otra arista, digamos, de unas políticas de las emociones que van a regular los buenos y los malos consumos, ¿sí? Cuando se recibe dinero del Estado, pero también cómo se debe querer y cómo se debe cuidar a los hijos, y cuáles son los lugares y las posiciones emocionales correctas, ¿sí? Digamos, el lugar de mujer madre cuidadora, abnegada, dispuesta al sacrificio, ¿sí? Estas políticas de las emociones, ¿no? Y estos lugares correctos e incorrectos también van a organizar además qué es lo que se puede querer y qué es lo que se puede necesitar, ¿sí? Y ahí es donde van a aparecer los gustos, como otro modo de regulación, ¿sí? Y los gustos, digamos, aparecen como una categoría nativa, así como algo que las destinatarias mencionan directamente, que aparece como si se escurriera, ¿no? Entre todas las otras menciones, a lo útil, a lo productivo, como organizadores, a lo mínimo, y a estos consumos que permiten cuidar adecuadamente. Digamos, los gustos aparecen como algo que se escurre, ¿sí? Como algo que no sería lo estrictamente necesario, ¿sí? No aparecen en muchos casos cuáles serían estos gustos y cuáles serían esos consumos que serían darse gustos, sino que aparecen como aquello que no sería lo estrictamente necesario y es aquello para lo que nunca alcanza, ¿sí? O sea, el dinero de los programas y los recursos que se obtienen pareciera que solo alcanzan para estos consumos productivos y para digamos, para satisfacer a estos hijos mediante esa racionalización de las prácticas, ¿no? Solamente quiero mencionar directamente, digo, este aspecto de los gustos como algo en lo que me gustaría seguir profundizando, ¿sí? Estas tres categorías implican pensar, y particularmente los gustos implican pensar el lugar que se le otorga a aquello que no se denomina como lo primero, ¿sí? Como lo más necesario y lo importante, y permite seguir pensando, ¿no? En todas las regulaciones emocionales que atraviesan y operan en las prácticas de consumo, ¿sí? Y permite pensar que es una práctica que implica, en tanto emociones, implica ordenamientos, implica organización, selección, jerarquía, ¿sí?
Y por último, me gustaría decir, en relación a las tres categorías también, es que, como se puede ver en el gráfico, no sé si se entiende que sería como algo que engloba, digamos, que estas tres dimensiones, para pensar el consumo y las emociones de los receptores, lo que van a exhibir es una vivencia del consumo desde el no alcanza, ¿sí? Desde la insuficiencia de los recursos y desde la falta constante, ¿no? Bueno, para cerrar, me gustaría mencionar, ¿no?, cómo esta ligazón y esta articulación entre políticas sociales y consumo permite observar diferentes modos de vivenciar e instanciar las prácticas de consumo, como venía diciendo anteriormente, y que implica también pensar los entramados actuales atravesados por esta práctica como un modo de ser y de estar con otros, como un modo de sociabilidad, ¿sí?, que van a estructurar no solo el disfrute, sino también diferentes modos de soportabilidad. Remarcar el lugar del consumo, ¿sí?, como algo que permite ver, que deja ver otras relaciones, otros procesos, otros fenómenos, ¿no?, que permite ver otras articulaciones también. Y por último, remarcar la importancia de incluir el consumo como una categoría para problematizar aún más las políticas sociales. Bueno, por el momento de eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu trabajo y tu presentación.